Bueno, nos encontramos en la Comunidad Jurídica del Conocimiento y hoy vamos a tener una conversación con el doctor Andrés Guzmán Caballero. El doctor Andrés Guzmán Caballero es abogado experto en nuevas tecnologías de la información y el cibercrimen. También es árbitro en la Cámara de Comercio de Bogotá, es perito en casos de evidencia electrónica y delitos informáticos. También es docente universitario en temas como la protección de datos personales, tecnologías de la información y la comunicación, pruebas técnicas, seguridad de la información, derecho informático, protección de datos, derechos de autor y derechos de la competencia. Doctor Guzmán, muchas gracias por acompañarnos. Y para empezar, en la Comunidad Jurídica de Conocimiento, quisiéramos partir de un contexto general respecto a lo siguiente. En la sociedad contemporánea se ha caracterizado por ser una sociedad que desde diferentes puntos de vista y de diferentes disciplinas se ha dicho que es una sociedad del consumo, que es una sociedad líquida, que es una sociedad globalizada, que es una sociedad de apertura económica, pero también se ha dicho que es una sociedad de mercado transnacional y es una sociedad de la información, del desarrollo informático, tecnológico y científico. En otras palabras, que estamos en una sociedad del riesgo y del riesgo global. Sin embargo, también se ha dicho que, al comparar este tipo de sociedad con el derecho y con la disciplina jurídica como práctica social, se ha dicho que el derecho siempre llega tarde a esos avances tecnológicos. Desde su experiencia y su experticia, ¿podría contarnos cuáles son los principales desafíos del derecho y del ejercicio de la profesión de abogado frente al contexto que nos impone la sociedad contemporánea, esa sociedad científica, globalizada y esa sociedad del riesgo de la que hablamos? Bueno, frente al tema que a mí me ocupa, que pues, en este caso es el tema de evidencia digital y el tema de documento electrónico, siempre, como usted lo dice, el derecho va mucho más rápido, mucho más despacio, perdón, que la tecnología. La tecnología va muy rápido y en el mundo o en esta era de la información pues va a unas velocidades catastróficas. Sin embargo, es bien importante resaltar que desde el año 99 en Colombia existe una normatividad que trajimos de la ley modelo UNCITRAL. Naciones Unidas se puso al tanto de ver cómo iba corriendo la tecnología y creó la ley modelo de comercio electrónico, que nosotros la cogimos en el año 99 dentro de la ley 527. Entonces podemos decir que en Colombia y en la mayoría de los países de América nos adelantamos un poco desde el punto de vista jurídico, por lo menos en el tema probatorio en materia de evidencia digital, y entendimos que en un mundo globalizado tenemos que pensar que si yo compro hoy en día un bien inmaterial como un software, lo puedo comprar en China en un segundo, pues esa prueba de esa transacción electrónica debe quedar de aquí a allá de la misma forma y los dos deberíamos tener el mismo poder de discutir probatoriamente esa transacción. Y entonces así lo hicimos y en materia normativa la verdad es que vamos muy bien, y una muestra de eso es que la ley 527 no ha tenido ninguna modificación. Y en todos los países la ley modelo UNCITRAL o la ley de comercio electrónico está vigente y funciona de manera armónica con la economía y con los puntos de vista técnicos y jurídicos que se han unido en una norma que está funcionando armonizadamente bien. Ejemplo clarísimo es el tema de Venezuela. Venezuela tiene un sistema económico distinto, pero su normatividad de comercio electrónico y de evidencia digital sigue siendo la misma y siguen transando y siguen teniendo la misma normatividad que tienen los demás países en América. Entonces es una muy buena norma y es una norma que ha sido de avanzada y que nos ha funcionado súper bien. Bueno, es decir que el país ha avanzado un poco en la materia. Ahora bien, desde el punto de vista conceptual y jurídico, explíquenos a todos los abogados defensores jurídicos del Estado, ¿en la ley penal colombiana se puede hablar de prueba electrónica o se habla mejor de evidencia electrónica? ¿Cuál es el concepto más adecuado en el contexto normativo colombiano para referirnos al tema, doctor? Bueno, pues los conceptos técnicamente son los mismos. Lo que sucede es que cuando acogimos esa normatividad, la ley modelo UNCITRAL en 1999, llegamos a un solo término que es el de mensaje de datos.
Entonces, de acuerdo al artículo 2 de la ley 527, mensaje de datos es toda información enviada, recibida, almacenada, generada por medios digitales, ópticos o similares, y ahí la norma es súper amplia porque dice además como el correo electrónico, como el internet. Entonces ahí ese término jurídicamente debería ser el que debemos acoger los abogados, ni evidencia digital, ni documento electrónico, sino mensaje de datos, que es esa definición recoge esos dos términos y hace que jurídicamente sea el término correcto, mensaje de datos. Perfecto. Ahora me asalta una circunstancia. Para que un documento digital tenga vocación probatoria o se mantenga su capacidad demostrativa, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir? Bueno, de acuerdo a la ley 527, para que un mensaje de datos tenga la misma validez que un documento físico, técnicamente lo llamamos nosotros equivalencia funcional, que un físico sea equivalente a un lógico, tiene que tener 3 requisitos. Entonces pensemos que estamos hablando, por ejemplo, de un correo electrónico que vamos a presentar en un proceso. Entonces, los requisitos son 3, están en el artículo 6, 7 y 8 de la ley 527. El artículo 6 dice que debe estar escrito, el artículo 7 dice que debe estar firmado, y el artículo 8 dice que tiene que estar original. Entonces, en cuanto al artículo 6, cuando habla de la ley 527, cuando habla de la escritura, dice que el documento se debe abrir para su posterior consulta. Eso significa que, por ejemplo, un correo electrónico yo debo poder abrir y verlo, pero verlo digital y técnicamente, electrónicamente. El correo, por ejemplo, tiene 2 partes, una que es la que nosotros normalmente vemos, que es el texto del correo, y otra que está por detrás, que normalmente no vemos, que es el encabezado donde están las direcciones IP por donde pasa. Siempre pasa por una IP y esa información normalmente no la vemos. Cuando yo descargo digitalmente el documento, debo poder abrirlo y ver las 2 partes. Entonces, eso hace que el documento esté escrito y cumpla con este requisito del artículo 6. El artículo 7 habla de las firmas electrónicas. Ahí es muy importante tener en cuenta el decreto 2364 del 2012, que es el decreto que regula ese artículo 7, ya habla sobre las firmas electrónicas. Firmas electrónicas, muchos abogados solemos hacer una diferenciación o confundir las firmas electrónicas con las firmas digitales. Las firmas digitales son un tipo de firma electrónica. Las firmas electrónicas son cualquier forma en la que podamos identificar a quién inicia o quién hace un mensaje de datos. Pensemos, por ejemplo, en quién hace un mensaje de texto que le envía a otra persona. ¿Cómo lo identifico yo? Con el número de teléfono. Entonces, el número de teléfono vendría a ser la firma electrónica de una persona. Las firmas electrónicas pueden ser firmas electrónicas simples, que son las que normalmente hacemos, nombre de usuario, contraseña. Cuando vas al cajero electrónico, lo colocas en un correo electrónico, la dirección de correo. Esas son las firmas electrónicas más comunes y se llaman simples. Hay otras que se llaman firmas electrónicas biométricas, que es cuando las personas hacen tocan, por ejemplo, con el dedito, con el aparatico, le lee el iris, o la cara, la cámara se la identifica. Entonces tiene que haber un contacto directo entre la persona y el sistema para que el sistema lo diferencie. Y la tercera es la firma digital, y la firma digital ya pues está regulada por esa ley 527 y ya entra a mediar una entidad certificadora, y esa firma pues ya tiene una presunción de legalidad mayor desde el punto de vista jurídico. Importante para nosotros los abogados, además del tema técnico, es entender las cargas de las pruebas en cada una de ellas. En las simples y las biométricas, la carga de la prueba es de quien otorga el mecanismo de verificación de conformidad con el artículo 7 de ese decreto 2364 del 2012. En castellano, ¿qué significa eso? Eso significa que, por ejemplo, si yo hago una transacción electrónica con mi tarjeta de crédito y resulta que en esa transacción me clonan los datos de la tarjeta y una persona va y se pone a comprar cosas por internet, cuando yo voy a discutir o a pelear esa transacción con el banco, la carga de la prueba la tiene quien otorga el mecanismo de verificación, que en este caso es el banco. Esa diferencia es bien importante verla desde el punto de vista jurídico, y es que cuando existe una disputa, ese decreto le da la carga de la prueba a quien otorga el mecanismo de verificación. Ahora vamos al artículo 8 de la ley 527. El artículo 8 refiere a la originalidad. La originalidad se refiere a que el mensaje de datos o el documento electrónico no haya sido modificado desde el momento que se generó en su forma definitiva. ¿Cómo se puede garantizar que ese correo electrónico no se ha modificado, no se ha cambiado desde que se creó? Normalmente se hace con un mecanismo técnico que se llama el hash. El hash es un algoritmo matemático que extrae del documento electrónico
como la cédula de ciudadanía, es un código alfanumérico que es casi irrepetible, es muy difícil que se repita, ¿no? Puede pasar una vez por allá en 2.000 millones de veces, es una cosa más fácil tener sextillizos que se repita un hash. Entonces, es un código muy largo y ese código es como la cédula de ciudadanía de cada archivo. Entonces, cuando uno tiene un documento que va a presentar como prueba, lo que hace es que le extrae ese hash, que es un procedimiento técnico muy fácil de hacer. Uno puede buscar en Google cómo se hace un hash y ahí le aparece cómo se hace, eso es muy sencillo. Y entonces lo extrae o le coloca un mecanismo de certificación que se llama sistemas de estampas de tiempo, que los hacen las entidades certificadoras como GSE o Certicámara, que son los mismos que emiten las firmas digitales. Entonces ellos venden sistemas de certificación para certificar esos documentos electrónicos. Hay uno muy importante hoy en día que se llama IB Lab, que lo que hace es eso, es que certifica documentos electrónicos. Cada vez que tienes un archivo que vas a presentar a un proceso, certifica la fecha, la hora en la que lo hiciste, y en esos sistemas de estampas de tiempo que colocan las entidades certificadoras, como las que les acabo de nombrar, quien coloca la fecha y la hora exacta es el Instituto Nacional de Metrología. Entonces, contra eso pues no hay nada que pueda contradecirlo, y termina siendo una prueba muy importante y muy fácil de demostrarle al juez que el documento electrónico no se ha podido modificar. Entonces, con esos tres elementos, que son escrito del artículo 6º, firmado del artículo 7º y original del artículo 8º de la ley 527, podemos garantizar y presentar con plena validez un documento electrónico de una forma muy fácil. Ahora que hemos reconocido estos requisitos, profundicemos un poco. A mí me gustaría plantear a los abogados de la defensa jurídica del Estado colombiano qué deben tener en cuenta para presentar un documento judicial en un proceso, en cualquier tipo de proceso. ¿Cuál es la forma adecuada de ejercer la contradicción probatoria, especialmente en las audiencias orales, en los procesos de su competencia? Es decir, hablemos un poco de cómo se aportan, cómo se contradicen y cómo se valoran estos documentos digitales cuando son presentados ante un juez. Vale, lo primero es ver la norma aplicable. Cuando vamos a buscar la norma aplicable en materia administrativa, ¿cómo llegamos a la ley 527? Pues resulta que todas las normas que son procedentes, por ejemplo, en materia penal, el artículo 275 literal G hace una remisión directa a la ley 527. En materia del Código General del Proceso, que es a donde vamos a llegar en materia de documentos, de acuerdo al Código Procesal Administrativo, vamos a buscarlo en el artículo 243. El artículo 243 allá define los documentos, y entonces allá dice que los mensajes de datos, entonces ya sabemos que los mensajes de datos remiten por definición a la definición del artículo 2 de la ley 527 y por ende a toda la aplicación que tiene la misma norma. Ya al tener las normas o el marco normativo, vamos a entrar a ver qué no debemos hacer o qué yo no recomiendo que haga. Lo primero que no le recomiendo que haga es que presente los documentos impresos o que los modifique. Si yo tengo un correo electrónico y lo imprimo, pues mi contraparte no va a tener cómo defenderse, porque no va a poder ver los encabezados, ni va a poder saber, y entonces no va a poder alegar y va a poder tachármelo de ilegal porque le falta dos de los requisitos le faltarían ahí de la ley 527, el del artículo 6 y el del artículo 8. Y en esa tacha de ilegalidad yo tendría muy pocas posibilidades de triunfar. Entonces la recomendación es extraerlo completo, bajarlo. Si uno no sabe, pues llama a un ingeniero, ojalá sea un ingeniero experto en informática forense o en seguridad de la información, que ellos tienen toda la formación, o simplemente busca en Google cómo presentar un correo electrónico para un proceso judicial, que ahí debe estar el video, y ahí hay varios artículos en los que se puede ver, basado en la ley 527, cómo se puede presentar un correo electrónico en un proceso. Entonces lo primero es no imprimir. Lo segundo es explicarle al juez, porque normalmente los jueces pues tienen muy poca formación en estos temas, entonces hay que explicarle al juez. Y además de eso, pues si usted tiene se autoimpone una tarifa probatoria tan alta, exigirle a su contraparte la misma tarifa y que no le presente documentos electrónicos. Lo tercero es no ir más allá de donde debemos ir, porque normalmente, por ejemplo, una carta o un memorial estuvo en un computador antes y pues uno podría decir, venga, ¿por qué no lo trajo electrónico? Entonces no. Esos son documentos que nacen para ser impresos, y después de que pasan por una impresora y se firman, pues ya son documentos impresos. Entonces esos documentos no deberían ser electrónicos, una contabilidad debería estar en los libros, no debería estar en equipos o en equipos de cómputo, a no ser que sean libros electrónicos. Entonces solamente los documentos electrónicos lo requieren.
hay personas, por ejemplo, que piensan hoy en día los chats son muy importantes, y entonces un chat de WhatsApp, ¿cómo lo presento? Un pantallazo no es válido, los pantallazos son muy fáciles de hacer, cualquier persona los puede hacer, los puede modificar, y entonces es muy probable que no tenga validez probatoria ni siquiera como una comunicación, porque es una foto. Entonces es muy importante buscar ayuda profesional, un laboratorio de evidencias digitales, un laboratorio de informática forense que les ayude a hacer la extracción, o un software especializado que les ayude a hacer la extracción completa del mensaje para poder ser presentado contra la contraparte en el proceso. Bueno, doctor, me parece muy bien, ya que estamos abordando el uso de las herramientas cotidianas de todas las personas, y ya que hemos abordado estas herramientas cotidianas o comunes en la actualidad como documentos digitales, ¿qué ejemplos a partir de herramientas tan comunes como el correo electrónico, los mensajes de texto o cualquier otro mensaje que la gente o las personas intercambian a diario, cuáles son los más usados en la práctica procesal colombiana? Hoy en día lo que más se presenta en los procesos judiciales son chats como prueba. Antes eran los correos electrónicos, era el rey, era el 99% de las pruebas que se presentaban en procesos. Hoy en día la gente ya no se envía correos, los correos ya son una formalidad gigantesca. Entonces la gente hoy en día lo que hace es escribirse por WhatsApp o enviarse chats de mensajería instantánea, y eso es lo que se presenta más. Lo más común es que se tenga que recuperar de medios de almacenamiento. Muchas veces las personas no saben que cuando se borra y se envía a la papelera y se borra de la papelera, en la vida real no queda borrada la información. En los laboratorios de informática forense se puede recuperar información de discos duros o de medios de almacenamiento como teléfonos móviles, información después de 7 veces de haber sido formateada, o sea que borrar es bien difícil, hay que sobreescribir 32 veces. Por eso es importante, por ejemplo, si uno sabe que en un proceso o en una entidad que voy a demandar o que demandaron existió información o existe información que puede servir como prueba, pero la borraron, que se puede recuperar. Entonces para eso se busca una ayuda profesional, eso se trae a un laboratorio, se coloca, por ejemplo, es como una mesa digital, electrónica, en donde se indexa toda la información, o sea, se organiza como piensa usted en Google, y se escribe una palabra o un nombre, y allí aparece todo lo que requerimos para nuestro caso. Entonces es bien importante saber que esas son las herramientas que hoy existen, y que la informática forense pues avanza muchísimo, a unos pasos agigantadísimos, y se pueden analizar todo. Igual cuando una persona, por ejemplo, no se acuerda si escribió algo en un documento electrónico, también se puede analizar si estuvo modificado, cuándo se modificó, cómo se modificó. Eso se llama un histograma de archivos, y se pueden hacer muchas pruebas técnicas, identificar, por ejemplo, desde dónde salió un correo electrónico, si fue enviado en esa fecha y a esa hora, si fue enviado por esa persona, incluso ayudados de herramientas forenses que son normales, como por ejemplo alguien que haga un análisis morfolingüístico del correo para saber qué persona lo escribió, y poder unir las ciencias normales forenses normales con la informática forense, y poder hacer pruebas muy contundentes para los procesos. Bueno, doctor, pero yo quisiera insistir un poco en el tema de la contradicción probatoria. Ese es un tema muy importante que a todos los abogados de la defensa jurídica nos llama la atención, y es ¿cómo hago yo para contradecir la prueba o el documento electrónico que está presentando mi contraparte en un proceso? Ya hablamos de la presentación de la prueba, pero ¿cuáles son las premisas fundamentales que debería tener un defensor jurídico del Estado o un abogado de la defensa jurídica del Estado para contradecir la práctica probatoria de documentos digitales en una audiencia oral? Bueno, cuando se presenta un documento electrónico sin cumplir los requisitos de la ley 527, pensemos por ejemplo que nos presentan unos correos electrónicos impresos contra nuestra contraparte, y por ejemplo muchas veces en las entidades públicas sucede que ya los funcionarios no están, y entonces yo no tengo que preguntarle al señor, cómo preguntarle al señor si él escribió ese correo o no. Normalmente cuando se presentan impresos los documentos hay dos formas, o hay tres posibilidades jurídicas. Se puede hacer una tacha de falsedad, se puede hacer un desconocimiento de documentos, o se puede no hacer nada, quedarse en silencio. En el primero de los eventos, la tacha de falsedad recae sobre la parte, sobre el documento, pero sobre el contenido del documento, más no sobre la forma del documento. Entonces lo que yo estaría haciendo sería aceptando explícitamente
la forma del documento, que es lo que pelearía cuando existen las ilegalidades de las exigencias del artículo 6º, 7º y 8º del artículo de la ley 527, por lo tanto, pues yo no recomendaría hacer una tacha de falsedad. Igual pasa con el desconocimiento es de contenido del documento, más no es de fondo del documento, ni de forma del documento. Entonces, pues desconocer un documento no es tampoco algo importante. Sí es bien importante saber que dos cosas. Lo primero es que el juez no puede fallar sobre una prueba ilegal. Entonces, el abogado tiene que tomar una determinación basado ya en un tema estratégico, y es, la primera, puede hacer una tacha de ilegalidad que se puede hacer en cualquier momento. Ojo, las ilegalidades se pueden alegar en cualquier instante porque son ilegalidades y están en contra de la ley. Es más, el juez las debería conocer y fallarlas él mismo. O lo segundo es hacer una tacha de ilegalidad, que ya pues es una tacha, es un documento que se presenta y el juez lo reconocería, o en los alegatos alegar la ilegalidad y decirle al juez que no se puede fallar sobre pruebas ilegales, ya que le faltarían los requisitos. Considero que además no solamente sería una ilegalidad, considero que adicionalmente a eso se puede alegar una ilicitud cuando existe, no se puede defender bien a alguien cuando el documento no tiene las características de defensa que podría tener. Es decir, si a mí me presentan un correo electrónico en mi contra y ese correo electrónico en mi contra es una hoja y yo no puedo abrirlo para ver las direcciones IP por donde pasó, las fechas, las horas, y no tengo a las personas para que me digan si se lo enviaron o no, pues evidentemente hay una violación desde mi perspectiva del debido proceso, lo que no solamente sería una tacha de ilegalidad, sino una tacha de ilicitud que pues debería conocer el juez para que no falle sobre esas pruebas que técnicamente deberían ser espurias. Muy bien, doctor. Bueno, ahora pasemos a otro problema que nos inquieta mucho en la comunidad jurídica, y es tratar de contextualizar este tema del documento electrónico en la prevención del daño antijurídico como uno de los temas que más se debaten allí. La pregunta básicamente es: ¿cuáles son los límites constitucionales de la práctica o investigación en materia de documentos electrónicos? Me explico. El Estado es el titular del ius puniendi y hay agencias del Estado que realizan actos o ejecutan actos que limitan derechos o que implican una injerencia en los derechos de las personas. Estas injerencias en los derechos de las personas se dan, por ejemplo, en materia penal, en materia disciplinaria, en algunos casos en materia administrativa o en otro tipo de actividades. ¿Cuáles son los límites constitucionales que tiene el Estado cuando busca, a través de todas estas actividades de indagación o investigación, y en esas actividades realiza injerencia en los derechos fundamentales? Bueno, pues los límites en la vida real son los que tienen los derechos fundamentales de las personas, es decir, el derecho a la intimidad, el derecho a la habeas data. Hoy en día, pues en las entidades públicas el tema de los correos electrónicos es un tema muy frecuente y hay varios puntos de vista, desde que, por ejemplo, si se pueden ver o no los correos electrónicos de los funcionarios. Yo, desde mi perspectiva, considero que sí, considero que es una herramienta que le entregan a los funcionarios para su trabajo y que evidentemente se puede ver. Sería genial pues tener la autorización de ellos, y adicionalmente a eso que todas las entidades tuvieran manuales de manejo de esos correos electrónicos. Adicionalmente hay varios temas que tocan muchísimo con la intimidad y con el tema de habeas data, como por ejemplo las cámaras de seguridad que se encuentran en los puntos, en las entidades públicas, y que pueden estar o no a la vista de los empleados. Eso pues ya entra dentro del tema de la expectativa razonable de intimidad, y entonces tendríamos que analizar cada caso, porque pues estamos así como al filo de la constitución política y estamos rayando en la penal en cuanto a entrar a la intimidad, o hay un delito que se llama violación de datos personales, y a recaudar una prueba y presentarla de forma legal en un proceso judicial. Entonces tendríamos que ver cada caso fundamental, pero yo creo que lo que es más difícil de manejar en estos casos son esos dos temas: el tema de la intimidad de las personas y el tema de ese derecho de habeas data y de todo lo que nace de allí. Son derechos muy novedosos, como por ejemplo el derecho a la propia imagen, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a la inviolabilidad del domicilio virtual, que son temas que son novedosos y que están saliendo. Mi correo electrónico, mi Facebook, eso hace parte ya de mi hogar virtual, de mis amigos, donde tengo a mi familia. Y entonces ese derecho, ¿hasta dónde va?
a las entidades públicas y hasta dónde llega. Entonces yo creo que llega hasta ese límite, y adicionalmente pues hay que tener en cuenta que también pues las personas deciden, por ejemplo, hacer pública mucha información, que eso también es importante. Yo he visto casos en los que en entidades públicas hacen investigaciones de funcionarios y utilizan información que ellos han colocado en redes sociales. Por ejemplo, no vino hoy a trabajar y mira, ayer presentó una excusa médica, pero estaba paseando y aquí están las fotos que él subió en el Facebook. Yo considero que, pues, que si él las colocó públicas no es una violación de la intimidad, pero evidentemente es mi punto de vista, tendríamos que ver cada caso particular. Bien, perfectamente claro, pero ahora miremos el mismo problema, pero orientado a los particulares. ¿Cuáles son los límites de las personas o de los particulares para la práctica de pruebas o documentos electrónicos que tengan vocación probatoria o capacidad demostrativa en un juicio? Por ejemplo, un particular que conserva fotografías que ha intercambiado con otra persona, o un particular que toma pantallazos de sus conversaciones de texto con otra persona, o un particular que graba una conversación o un momento de intimidad con otra persona y después las hace públicas o después las quiere hacer valer como prueba. ¿Cuál es la capacidad demostrativa de esos elementos y cuáles son los límites a esas posibilidades del particular de presentar esta documentación como parte de una prueba en juicio, bien sea contra un particular o inclusive contra funcionarios del Estado para hacerlos valer en juicio? Bien, la tecnología hoy hace que podamos grabar en cualquier momento, en cualquier instante, cualquier asunto de nuestras vidas, incluso en video, ¿no? Y entonces ya las personas, pues al tener un celular o un reloj incluso que graba, pues pueden tomar la voz de otra persona sin su consentimiento. Los límites los ha puesto en términos reales la jurisprudencia. Hay 4 posibilidades para grabar a una persona y que esa prueba sirva como una prueba en un proceso judicial. La primera es la que todos conocemos, que es la judicial, que es cuando existe una orden motivada de un fiscal y una audiencia ante un juez de control de garantías que legaliza esa actuación, que pues además está sometida a todo lo que tiene que ver con el juicio y con el control de legalidad que se le hace dentro de la audiencia preparatoria en un proceso penal y dentro del proceso como tal. La segunda es cuando la persona acepta explícita o tácitamente la grabación. Explícitamente es cuando, por ejemplo, colocan una cámara frente a mí, o cuando me dicen en un call center, me llaman y me dicen, señor, lo vamos a grabar por seguridad o qué sé yo. Y tácitamente es cuando, por ejemplo, yo estoy dando una conferencia y veo que alguien coloca una grabadora o entro a algún sitio y veo una cámara, pero sigo haciendo lo que estoy haciendo, entonces hay una aceptación tácita. La tercera es jurisprudencial y es de la que estamos hablando, se llama cuando existe, cuando la prueba es oponible a una de las partes. ¿Eso qué significa? Que una de las partes la puede poner contra la persona que estaba conversando por teléfono o que estaba grabando en ambiente, y entonces ¿cuándo esa grabación? Entonces la Corte ha dicho ya en muchísimas ocasiones que no es una regla sine qua non o una patente de corso que las personas puedan grabarse a sí mismas aunque estén dentro de la misma conversación y que esa grabación sirva como prueba, y colocó 3 requisitos para que esas grabaciones tuvieran validez. El primer requisito es que sea entre las 2 partes, es decir, que si yo voy a contraponer contra mi esposa, por ejemplo, la prueba, seamos los 2 los que estamos en la conversación. La segunda es que la grabación en la grabación o en la conversación más bien no exista coacción. Eso normalmente se sabe en ese tipo de conversaciones cuando la persona que se supone, por ejemplo, está haciendo una extorsión es monosílaba. ¿Usted me extorsionó ayer? Sí. ¿Pero y usted me estaba pidiendo 1.000 millones? Sí. Entonces, esa persona monosílaba hace que exista un tipo de coacción y que no sea libre Y la tercera es que los hechos ocurran en el mismo momento, sean coetáneos con la grabación. Entonces yo no puedo llamar a una persona y decirle, oiga, venga, es que usted me estaba extorsionando ayer, ¿se acuerda qué fue lo que me dijo? ¿Por qué no me lo recuerda? Tiene que ser coetáneos, tiene que haber una mismidad entre el momento y la grabación
para que sirvan. Esos 3 requisitos ha dicho la Corte ya muchísimas veces en bastantes sentencias, no solamente en materia penal, también porque la verdad es que en materia de la extorsión esto es, la jurisprudencia ha sido muy repetida, pero también en materia civil, en materia laboral, por ejemplo en temas de acoso laboral, cuando las señoras son acosadas por sus empleadores y ellas graban, etcétera, etcétera, ha validado las grabaciones siempre y cuando tengan esos 3 requisitos. Para cualquier persona. Y la cuarta pues es una que es bien controversial, que es la de la aceptación tácita o explícita, que nace de una sentencia que es la sentencia del miti-miti, que es un caso en el que un senador hablaba un ministro hablaba con otro ministro y ahí es una grabación que nadie sabe quién la hizo y entonces esa grabación es totalmente ilegal, la Corte dice que sí, pero el señor hizo unas declaraciones públicas sobre la grabación y la Corte toma eso como la base de la investigación y las valida. Y entonces técnicamente valida todas las pruebas y entonces pues nosotros suponemos que esa aceptación explícita hace que se validen las pruebas. El demandante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la aceptación que es motivada de la demanda de la Corte, de la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana hace una muy buena explicación del tema y dice que los derechos fundamentales no pueden ser vulnerados siquiera con el consentimiento propio de las personas. Entonces ahí hay una disyuntiva hoy en día jurídica porque existen esas 2 posiciones, la de la Comisión Interamericana, la de la jurisprudencia nacional, que condenó a una persona por esos hechos y que pues está ahí en controversia. Entonces son esos 4 puntos de vista en los que existen y son como los parámetros que existen legalmente para que se pueda grabar a las personas. Bien, sin duda este es un tema muy importante, de mucha actualidad, que nos permite plantearnos otros temas y otras posibilidades de discusión que lamentablemente por el tiempo no nos da. Temas como por ejemplo la regla de exclusión, por ejemplo la cadena de custodia, el núcleo esencial del derecho a la intimidad cuando se trata de documentos electrónicos, por ejemplo frente a la expectativa razonable de intimidad, entre otros temas de interés y que con toda seguridad estamos abriendo esa posibilidad para que todos nuestros abogados de la comunidad jurídica empiecen a interesarse y empiecen a preguntarse por temas tradicionales, pero respecto de una situación o respecto de unos elementos materiales de prueba de evidencia física o de documentos electrónicos que implican una novedad en la práctica jurídica y en la práctica judicial. Para finalizar, ¿usted nos podría indicar, por favor, cuáles serían sus recomendaciones al abogado de la defensa jurídica del Estado para obtener más información al respecto, sobre todo información de calidad? ¿A dónde puede acudir un abogado defensor del Estado para conocer documentos, sentencias, casos, procedimientos, protocolos que le permitan cualificar mejor su actividad como abogado? Indíquenos por favor cuál sería su orientación final como experto en el tema. Yo los invito a la página de Adalid, ahí hay un link de alumnos. En ese link de alumnos pueden encontrar bibliografía, sentencias de la Corte ordenadas por temas, sentencias de la Corte Constitucional, sentencias de la Comisión Interamericana. Pueden encontrar adicionalmente a eso normas internacionales y manuales técnicos para abogados, es decir, hay un documento por ejemplo que se llama evidencia electrónicas para abogados, o hay unos manuales prácticos para abogados que están hechos para abogados, entonces puedes leer desde el punto de vista jurídico y te hacen unos ejemplos técnicos con foticos y toda la cosa, y entonces los abogados pueden aprender muchísimo en la página de nosotros. Entonces entras a www.adalid.com, ahí hay un link de alumnos y ahí está toda la bibliografía y puedes entenderla toda. Doctor Guzmán, muchísimas gracias por toda esta información que nos ha permitido conocer, pero además también profundizar en unos aspectos muy concretos. Esta es una invitación para todos los abogados y abogadas de la comunidad jurídica a que profundicemos un poco más en el tema de la prueba electrónica, que no temamos presentar o acudir a este tipo de documentos digitales para hacer valer la defensa jurídica del Estado, pero también a que valoremos todas estas herramientas que nos permiten contradecir y llevar al juez a que haga una muy buena valoración de los documentos digitales cuando se presentan contra el Estado o en nuestra práctica profesional. Entonces los invito a que entren a la comunidad, documentemos y busquen información que allí vamos a estar también socializando con ustedes a partir del contenido que nos ha compartido el doctor Guzmán y del cual vamos a seguir trabajando hacia el futuro. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad
Nos vemos en la comunidad jurídica de conocimiento.